a platicar un poco sobre singularidades, es decir, los distintivos, las marcas que distinguen al movimiento cristiano. O sea, cuando hablamos de singularidades, estamos hablando de distintivos, de ciertas cualidades que solo podemos encontrar en el cristianismo o lo que se conoce como el movimiento cristiano. Nosotros formamos parte del cristianismo, un movimiento que nace hace unos 2000 años aproximadamente, y en el capítulo 5 vamos a encontrar algunas singularidades de este movimiento que impactan a nuestra vida como creyentes. Les decía que en los primeros años no se hacía ninguna distinción, puesto que el cristianismo era visto como una secta más dentro del judaísmo, como la secta de los fariseos o como la secta de los saduceos, pero fue en el año 70 cuando todos los judíos lucharon férreamente en contra de los romanos para salvar la ciudad y para rescatar el templo, y cuando el mundo se da cuenta que los cristianos, otra secta judía, no participa de esa defensa, es más, ni se inmutan ante la destrucción del templo porque pareciera que ellos ya estaban advertidos, es cuando se hace una distinción marcada entre el cristianismo y las otras sectas del judaísmo. Deben recordar que en sus inicios el cristianismo es considerado simplemente una secta más. Pero con los años el cristianismo empieza a distinguirse, y en el capítulo 5 de Hechos vamos a encontrar la intervención del concilio y la dirección de Gamaliel, lo vimos hace 8 días, y vamos a darnos cuenta que en esta narrativa se expresan algunas singularidades del cristianismo. Demos lectura al capítulo 5 de Hechos, del verso 30 al 42. ¿Lo tenemos? Esta es la defensa del apóstol Pedro hacia su trabajo como apóstoles de Cristo. El concilio quiere matarlos, el concilio quiere exterminar este nuevo movimiento, y Pedro se defiende en primer lugar diciendo que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. De inmediato Pedro da una defensa que más que una defensa es un sermón, y en el versículo 30 les dice a los del concilio: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. O sea, el Dios que predicamos nosotros, el cristianismo, no es un Dios diferente al Dios del judaísmo. Por eso es importante que Pedro diga el Dios de nuestros padres. Bueno, pues el Dios de Israel levantó a Jesús o resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. De paso, los sigue haciendo responsables de la muerte del Hijo de Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No obstante, les dice, aunque ustedes cometieron la atrocidad de la crucifixión, paradójicamente Dios lo levantó para que Él sea príncipe y para que Él sea el salvador de Israel. Y solo a través de Él Israel puede obtener el arrepentimiento y el perdón de pecados. En las palabras de Pedro, en otro capítulo sería: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Versículo 32. Gracias, hermano. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No es de menor peso que diga que ellos son testigos, porque ¿cuántos apóstoles son? 12. Y en la ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 testigos es verdad. En ese momento el concilio se enfurece, versículo 33, y esa furia era tan fuerte que su intención era matarlos. Por eso Cristo dice que el rencor, el odio, está relacionado con el homicidio, porque ¿cuáles son los deseos que preceden al homicidio? La furia, el rencor, el odio. Así que en el concilio se levanta un miembro llamado Gamaliel, verso 34,
Si recuerdan ustedes, Gamaliel es un miembro destacado, tal vez incluso por encima de Nicodemo, porque a Nicodemo, aunque lo tienen en gran estima, puede ser refutado por algunos otros miembros del Sanedrín que tienen la misma categoría. Pero Gamaliel es un hombre de mucho respeto en Israel por varias razones. Una, porque es doctor en la ley, porque es un rabino que viene de un linaje muy reconocido. Su abuelo fue un fariseo reconocido llamado Gilel, que fue el primer rabino en la historia que hizo una teología sistemática de la ley de Moisés. Aparte, Gamaliel, como dato, fue el instructor humano del tan alabado apóstol Pablo. En ese sentido, Gamaliel tiene credenciales para poder intervenir. Y en el versículo 34 se nos dice que insistió para que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, quienes estaban al borde de la muerte, y les dio un consejo muy importante. ¿Sí recuerdan que hablábamos de eso? El carácter determinante de nuestros consejos. El consejo de Gamaliel no solamente tuvo el poder para salvarle la vida a los apóstoles, sino también tuvo el poder para rescatar al concilio de un juicio mayor por sus atrocidades. Pero aparte, el consejo de Gamaliel está bien marcado por el arte y la capacidad de producir la reflexión en la mente de los aconsejados. La reflexión estuvo en función de dos experiencias anteriores. Versículo 35, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. Les recuerda que ya se habían levantado movimientos sectarios dentro del judaísmo, incluso movimientos heterodoxos que iban en contra de la ortodoxia de los judíos. Pero Teudas, juntamente con todos los que le obedecían, verso 36 al final, fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, no tuvieron necesidad de meter las manos. Dice Gamaliel, no tuvimos necesidad de intervenir, mucho menos de arrebatarles la vida, porque ellos mismos se disiparon en nada. Versículo 37, también Gamaliel les recuerda que se levantó Judas el Galileo, quien también dijo ser alguien importante, levantó a mucho pueblo, pero en el versículo 37 al final les recuerda que todos los que le obedecieron a Judas fueron dispersados. En conclusión, Gamaliel les dice: ¿qué necesidad de matar a estos hombres, erradicar un movimiento que acaba de surgir, si durante muchos años se han levantado otros movimientos y ni siquiera hemos tenido la necesidad de meter las manos, mucho menos de bañarlas de sangre, porque como no eran movimientos legítimos, fueron diseminados por todas partes y destruidos? Ahora, en el versículo 38 les da un consejo importante: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que les está diciendo, en otras palabras, principalmente preocúpense porque sus acciones no tengan nada que ver directamente con Dios, porque probablemente estén luchando con Dios. Ahora, Gamaliel no sabemos si se convirtió, aunque existe una tradición, se los platicaba hace 8 días, que nos dice que fue bautizado por Pedro y Juan, pero eso nosotros no lo podemos asegurar, solamente es una tradición. Versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, note también eso, no fueron liberados de la muerte, pero sí los azotaron. No crea que les pegaron una cinturoniza como la que nos pegaba nuestra madre. Ellos realmente sufrieron una sentencia dolorosa. Los látigos de los romanos, que ya eran los látigos oficiales también de la guardia del templo, eran látigos que lastimaban mucho. Y los azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Algo interesante es su demencia, por así decirlo, una demencia dentro del contexto coherente, por la cual ellos incluso están gozosos, contentos, es un tipo de ironía, de paradoja,
¿cómo pueden estar gozosos de que los azoten por causa de Cristo? Y el versículo 42 dice que a pesar de lo que les advirtieron, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo creo que si el Señor me mandara a Medio Oriente, tal vez al Cairo, ¿no?, a Egipto, o en la parte de Medio Oriente, a Gaza, y me azotan con el cuerpo que tengo, y me dicen, ya no queremos que prediques en el nombre de Jesús, yo les soy muy honesto, probablemente no saldría con tanto valor como estos hombres salían diario a predicar por las casas y por las calles el nombre de Jesús. Pero fíjense que lo que acabamos de leer tiene que ver con lo que hoy vamos a platicar. Las singularidades, las cualidades, los distintivos del movimiento cristiano. Y estos distintivos deben estar en nosotros de manera individual y de manera colectiva. En primer lugar, número 1, ahora sí, su mensaje. El mensaje del cristianismo es un mensaje diferente. ¿Cuáles son los movimientos que profesan fe en el mismo Dios del cristianismo? En el Dios de Abraham. Son 3. El cristianismo es el que estamos abordando, pero aparte del cristianismo, el judaísmo y también el islam enseñan que creen en el Dios de Abraham. En esencia diríamos, pues parece ser el mismo Dios. Pero el mensaje del islam y el mensaje del judaísmo tienen cosas muy semejantes que no se pueden comparar con el mensaje del cristianismo. ¿Qué cosas hacen que el cristianismo sea un movimiento diferente en su mensaje, hermanos? Me gustaría escuchar tal vez sus opiniones, pero pensemos un poco. ¿Qué es lo que hace al cristianismo diferente, al menos en su mensaje? ¿El judaísmo cree en la resurrección o no cree? ¿Sí? ¿El islam no cree en la resurrección? ¿Cómo ven? ¿En el juicio eterno? Muchas doctrinas son similares. Pero ¿qué es lo que hace diferente al cristianismo en su mensaje? Quisiera que anotemos algunas cosas que tal vez pueden tomar. Lo primero que ellos dicen es que hay un solo camino de salvación. El cristianismo enfatiza, y seguimos enfatizando, que solo hay un camino de salvación. El judaísmo no. El judaísmo te puede decir, a mí no me interesa que tú te conviertas al Dios de Israel, no me interesa que tú practiques el judaísmo, porque te puedes salvar si te portas bien, si eres buena persona, si tienes buena moralidad, si solo reconoces que hay un Dios y haces lo correcto, te vas a salvar. El islam tiene una filosofía similar en cuanto a la salvación. En conclusión, puedes ser salvo por tus obras. Hay muchos caminos que te pueden llevar a la salvación, aunque la verdad tal vez dirá el judaísmo es la nuestra, o el islam dirá es la nuestra, pero el cristianismo es radical. El cristianismo a veces incluso puede parecer ríspido y hasta grosero, intolerante, porque el mensaje ¿cuál es? Y en ningún otro hay salvación. Note eso, en ningún otro hay salvación, ni en Moisés, ni en Mahoma, en ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Eso es de alguna manera grotesco para el mundo o no? Que de repente hablemos de tolerancia y lleguemos al punto de ser ecuménicos y que de repente un cristiano llegue y diga, y es que en ningún otro hay salvación. La verdad es que no podemos estar de acuerdo porque no hay otro Salvador. Y que aparte el mensaje cristiano dice que la salvación es por gracia, es gratuita. El judaísmo dirá, no, el comportamiento ayuda. El islam dirá también, bueno, si guardas las suras, si te portas bien, si rezas, te puedes salvar. Pero la realidad es que el mensaje cristiano es totalmente radical. Dice, tus obras no sirven, y si usamos las palabras de Isaías, todas tus justicias son como un trapo de inmundicia. Aparte, el cristianismo enfatiza, hermanos, que la naturaleza del ser de Dios es el amor. Es paradójico, ¿no? Porque ¿cómo hablan del Dios de amor? ¿O cómo hablamos del Dios de amor y somos tan radicales en esto, que es la verdad? Bueno, es que esto es lo que da cualidad, lo que da distintivo, lo que nos da personalidad como cristianismo. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Note el mensaje de Pedro y dígame si su mensaje no es chocante para los judíos. Versículo 30. Primero les está diciendo, el Dios de nuestros padres, o sea, es el mismo Dios.
No les está diciendo somos un movimiento diferente o tenemos un Dios distinto. Él se identifica con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hay un solo Salvador, hay un solo Rey, un solo dador del perdón, y ese es Jesús el Nazareno. Note también el capítulo 4, cuando Pedro da su primer defensa, después de sanar al paralítico, ¿se acuerdan? O al cojo más bien. Pedro les dijo en el verso 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿lo tenemos? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, hasta parece una réplica, ¿no? A quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, está citando el Salmo 118, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, juntos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje del cristianismo es peculiar, es único. La salvación solo es por medio de Cristo, solo por la gracia, solo por la fe. Las obras no sirven de nada, y fíjese el mensaje. Y el que no cree en Él sufrirá, y está sufriendo ya, la ira de Dios. Dígame si eso no es suficiente para que te maten, ¿o no? Por eso Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Y para otros es tropezadero, pero para nosotros es poder de Dios. Ahora súmele a eso, no solo que Cristo es el único Salvador, o que la salvación es por pura gracia y que nuestros esfuerzos nos sirven. Súmele a eso que Pedro dice en el capítulo 3, vean conmigo el capítulo 3, verso 15. Le dice al pueblo juntos, y matasteis al autor de la vida. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Es una paradoja, ¿no? Mataste al autor de la vida. Pero ¿sabe quién es el autor de la vida en la cosmovisión judía? Es Dios. Solo Dios puede ser el autor de la vida, el creador, ¿se entiende? Quien sopló en Adán vida. Y que Pedro diga paradójicamente mataron al autor de la vida, lo que está enseñando Pedro en pocas palabras es que Dios mismo se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz. Dígame usted si no es chocante para un judío, un rabino, escuchar que Dios hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, ¿o no? Es más, la refutación inmediata sería Dios no puede morir, ¿cierto? Y es verdad, pero el misterio de la encarnación nos indica eso, que mataron al autor de la vida. Y cuando hablamos del Dios del cristianismo, de Jesús el Nazareno, imagínese presentar a Jesús en tiempos de Pablo ante los griegos, quienes creían en dioses fuertes como Zeus, o los nórdicos, quienes creían en Odín, en Thor, en dioses poderosos. Y que nosotros prediquemos y digamos, nuestro Dios murió en la cruz humillado por su propio pueblo, por su propia tierra. Cuando nació vino en un mundo muy hostil, nació en un pesebre, sus padres eran muy pobres, pero resucitó al tercer día y es el único Salvador. El mensaje del cristianismo es único, es exclusivo, y esa es la primera distinción que debe distinguirnos a nosotros, valga la redundancia, como cristianos. El mensaje. Regresemos a Hechos 5, por favor. Después de que Pedro da el mensaje, recuerde que Gamaliel dijo algo. Versículo 38 del capítulo 5, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, ¿qué dice? Es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Número 2, otra singularidad del movimiento cristiano, del cristianismo, es su permanencia. Hermanos, les pregunto, ¿es un milagro de Dios que el cristianismo
a la fecha permanezca o no. ¿Sí conocen un poquito de la historia del cristianismo? Déjeme decirle que el cristianismo no solamente permanece a nuestros días, sino que se ha desarrollado de una manera extraordinaria y milagrosa. Primero, el cristianismo permanece y se ha desarrollado a pesar de las persecuciones y las diferentes variantes que han buscado su destrucción. Por ejemplo, Satanás, que siempre ha buscado destruir el cristianismo, aunque Cristo dijo que las puertas de la muerte no prevalecerían contra la iglesia, Satanás en los primeros siglos utilizó la herramienta de la persecución. Desde el finales del primer siglo con el apóstol Juan, con Domiciano, después en el segundo siglo con Diocleciano, la persecución fue encarnizada. Los obispos por doquier eran perseguidos como criminales, los cristianos fueron acusados de brujería, de fornicarios por hacer un sobreénfasis en el amor, y fueron acusados incluso de canibalismo por mencionar que comían el cuerpo y la sangre de alguien, ¿se entiende? Y a pesar de que hubo una persecución encarnizada, del cristianismo se sobrepuso y se extendió por todo el imperio. En el 313, el emperador Constantino, ¿sí lo conocen o lo han escuchado?, dio un edicto conocido como el Edicto de Milán. Su madre fue cristiana, él dijo ser cristiano, aunque nunca se bautizó, pero el Edicto de Milán en el 313 ordenó a todo el imperio que se le diera tolerancia al cristianismo. Pero no solo eso, el cristianismo se convirtió por influencia del emperador en la religión oficial del imperio. Oficialmente, en el 313 acaba la persecución al cristianismo y el cristianismo parece ver un poquito más de bonanza, tranquilidad, pero créame que no fue nada bueno. Creo que fue mejor la persecución. Porque para empezar, Constantino en el 325 en el Concilio de Nicea, a pesar de que ocurrieron cosas buenas, se nombra a sí mismo o lo reconocen como el obispo de los obispos. Y aparte, Constantino y el Imperio Romano empezaron a perseguir a todos aquellos que no fueran cristianos. Eso parece algo bueno. Mandó erradicar a los ídolos, mandó erradicar todo aquello que tuviera que ver con la idolatría, pero como los mejores puestos del imperio se le daban a los cristianos, y como la gente cristiana era tratada de mejor forma, adivine qué pasó. Todo el imperio se empezó a bautizar y a identificar como cristiano. Eso produjo otro peligro. La persecución se acabó, pero ¿sabe qué llegó? Llegó la adulteración de los verdaderos creyentes. Ahora el cristianismo no se distingue porque hay gente que ha nacido de nuevo y hay gente que no ha nacido de nuevo. Después el cristianismo empezó a perder mucha fuerza, viene la época de la Edad Media, la verdad no se predica, se le da más valor al sacramento, al rito, la ceremonia, la exterioridad. La verdad solo la estudian algunos monjes, algunas personas del clero, y el pueblo solamente se tiene que conformar con la misa en latín, si es que lo hablan algunos, y algunos tienen que conformarse simplemente con algunas indulgencias o cosas por el estilo. Si no fuera poco, en el Renacimiento un hombre se levanta para predicar la palabra, lo conocieron ustedes por la historia, Martín Lutero. Se le persiguió para matarlo, erradicarlo, se le persiguieron a muchas personas que trataron de predicar la verdad, traducir la Biblia incluso al español, y a pesar de todo eso, a la fecha tenemos ideologías de género, ideologías políticas, tenemos sectas, movimientos que atentan en contra de la verdad, pero el cristianismo no solamente permanece, el cristianismo se extiende, la verdad sigue alumbrando, y en ese sentido el cristianismo tiene esa segunda cualidad, su permanencia. La Santa Inquisición, las ideologías, la Contrarreforma, la política, el gobierno, todo se opone al cristianismo. Usted no puede predicar la verdad con comodidad en ningún lugar, y sin embargo el cristianismo avanza, crece y se desarrolla. Vuelvo a reiterar, porque Cristo dijo que las puertas de la muerte no iban a prevalecer. Esa es una segunda cualidad, hermanos, aparte de su mensaje, su permanencia. Y debo mencionar que el mensaje sigue intacto. Sigamos en el capítulo 5. Gamaliel dijo: no la podréis destruir si es de Dios. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Verso 39. 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El mensaje del cristianismo es singular. Su permanencia es un milagro, al igual que la permanencia del Estado de Israel a nuestros días, como milagro de Dios. Pero en tercer lugar, el cristianismo tiene otra cualidad que lo distingue: su actitud frente a la persecución. Aunque no lo crea, y aunque parezca imposible, la mayoría de los cristianos, cuando están en persecución, si son verdaderos cristianos, la gran mayoría reacciona de una manera extraña. No reaccionan con temor, con terror o escapando de su responsabilidad ante la misión de predicar la palabra. En la historia del cristianismo vamos a encontrar a personas como Pedro y los apóstoles, verso 41, que salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. ¿O se acuerda de Pablo y de Silas? ¿Qué hicieron cuando se les azotó en Filipos? Estaban cantando en la cárcel. En la historia tenemos a personas que fueron registradas cantando himnos y gozosas, siendo devoradas por las fieras del circo romano. Tenemos a personas que fueron quemadas en la hoguera, que fueron aserradas, torturadas. Y como dirá Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte, algunos se lo saben, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, pero siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y eso se dice con gozo. Hace unas semanas Israel citó a un cristiano que le decían: te vamos a quitar tu casa, y él decía: no tengo casa. Bueno, te vamos a quitar tus profesiones o a tu familia, y él siempre respondía: lo que tengo es a Cristo, nada más, no me pueden hacer nada. Pero la realidad es que nuestra actitud frente a la persecución siempre ha sido una actitud muy peculiar. Noten conmigo, por favor, que estas personas se gozan en el verso 41, pero no se gozan por estar locas o por estar actuando de manera extraña. ¿Saben por qué se gozan? Porque cuando ellos fueron azotados, esta fue la primera vez que los lastimaron, ellos recordaron las palabras de Jesús cuando les advirtió que los iban a azotar y los iban a perseguir. ¿Y cuál es la causa del gozo? Están confirmando que Cristo es verdad, porque lo que Cristo les advirtió se está cristalizando en sus propias vidas. Vean conmigo, por favor, Juan capítulo 16, verso 1 en adelante. No solamente podemos decir que estas son singularidades del movimiento, también son cualidades de un verdadero creyente. Mire, si usted es un verdadero o una verdadera creyente, el mensaje que usted profesa es el mismo mensaje, ¿sí o no? Que solo hay un Salvador, que la salvación es por gracia, gratuita, que hay resurrección de muertos. Pero si usted es un verdadero creyente, también se va a percibir por su permanencia. No solamente el cristianismo permanece, un verdadero cristiano permanece hasta el fin. Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero mire, también nuestra actitud frente a la persecución. Yo sé que a ninguno de aquí lo han azotado por causa de Cristo. A ver, levante la mano quien ya fue azotado. ¿Nadie? Pero yo sé que algunos sí están sufriendo o sufrirán por causa de Cristo en menor medida. Tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, tal vez en la casa. Pero usted debe de estar gozoso frente a esta situación si usted realmente lo está padeciendo por causa del Señor. 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que ustedes no dejen de creer, esa es la idea, para que en un futuro ustedes tropiecen y abandonen la fe. Por eso les advierto lo siguiente, verso 2, ¿qué dice? Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pregunto, ¿el Sanedrín pensaba que trabajaba para Dios al erradicar a los apóstoles o no? Saulo de Tarso, ¿qué tenía en mente cuando perseguía a los hombres y mujeres y los arrastraba? Según él, en sus propias palabras, pensaba que servía a Dios. ¿Qué es lo que piensa un hombre que cree en el Dios del Islam cuando mata a una comunidad cristiana o quema una iglesia en África?
que le rinde servicio a Dios y a Mahoma, su profeta. Y en ese sentido Cristo nos advierte, verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Tal vez la persecución en su vida está a otro nivel. Tal vez usted está sufriendo por causa de su pareja, por causa de su trabajo, un mal jefe, por causa de un compañero de trabajo, por causa de un compañero en la escuela, por causa de un vecino, pero la razón probablemente es Jesús. Y en ese sentido yo les digo lo mismo que dijo Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué más? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pedro dice, bueno, si sufres por causa de otras cosas, pues qué mal, pero si sufres por causa de la justicia, eres bienaventurado. Esa es la tercera cualidad que encontramos, hermanos, en el movimiento cristiano. Su actitud frente a la persecución siempre es una actitud extraña, una actitud de gozo, una actitud de padecer por causa de Cristo. Lean conmigo para finalizar Hechos 5 y vamos a hablar de algo más, algo muy importante que caracterizó al cristianismo y lo caracteriza hasta nuestros días. Capítulo 5, versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sigue diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La cuarta singularidad del cristianismo es su trabajo de proselitismo. ¿Sí sabemos lo que es el proselitismo? Es una labor para convencer, para agregar adeptos a. Fíjese, el cristianismo, a diferencia del judaísmo, tiene una actitud, algunos autores la han llamado una actitud obsesiva y compulsiva por ganar a otros a su movimiento. ¿Me explico? ¿El judaísmo sale a predicar a las calles? No, porque no tiene ningún interés en hacer prosélitos. Los fariseos tenían cierto interés, pero el judaísmo de nuestros días no tiene ningún interés. El Islam sí tenía cierto interés y tiene cierto interés, pero regularmente ganaba sus adeptos a través de la espada. Casi todo Medio Oriente y gran parte de África se convirtió al Islam juntamente con parte de Asia por las guerras que se impulsaron desde el Islam y cómo ganaron territorio a través de la espada. Pero el cristianismo bíblico, el cristianismo ortodoxo, se dedica mucho a predicar la palabra con una obsesión, como si fuera su única misión en esta vida. Y pregunto, hermanos, ¿cuál es nuestra única misión en esta vida? ¿Cuál es? Predicar a Cristo. Y la otra pregunta, ¿por qué la obsesión de predicar todos los días en el templo y por las casas a Jesús? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el mensaje de Cristo es determinante. Porque hay una eternidad sin Dios donde muchas personas van a estar noche y día experimentando un tormento y un sufrimiento inigualable. Porque también muchas personas que lleguen a creer en Cristo Jesús van a gozar de una eternidad gloriosa. Tu papá, tu mamá, tu abuelito, tus hermanos en la carne, tus hijos, muchos de ellos, voy a ser crudo y realista, probablemente no lleguen a conocer nunca a Cristo. Y eso muchas veces está en función de nuestra irresponsabilidad. No voy a traslapar aquí las cuestiones de la soberanía divina, la elección, predestinación, pero Dios sí nos va a hacer responsables, hermanos, de no predicarle a los demás la palabra. No se trata de creer la palabra nada más y decir yo ya conozco al Señor y pues ya les dije en cierta ocasión, pero no me hicieron mucho caso. Los cristianos de la era apostólica, si se dan cuenta conmigo, verso 42, todos los días, note eso, todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo predicamos la palabra? No desde el púlpito, sino a una persona. Hoy tal vez usted sale a comer con su familia que no conoce a Cristo. ¿Tiene la misión de predicarle la palabra? ¿Tiene la misión de predicarle a sus vecinos? Porque la cualidad que estamos mencionando en este momento es el trabajo de proselitismo. Cuando Saulo de Tarso se convirtió,
Si buscan conmigo el capítulo 9. Dios le dijo a Ananías algo importante. Verso 15. Le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué, hermanos? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pregunto, ¿la misión de Pablo es la misma que la suya o no? Tal vez diferente en algunos aspectos, pero es la misma misión. Algunos hermanos aquí somos pastores, predicadores, otros no, pero ¿tienen la misma misión o no? Algunas hermanas son amas de casa, tienen niños pequeños, otros tienen adolescentes, pero ¿todos tienen la misma misión? Dios no se interesa tanto en si somos extrovertidos, introvertidos, si me gusta predicar, no me gusta predicar. Hermanos, tenemos una misión. La mujer samaritana, ¿era introvertida? ¿Qué tan introvertida era esa mujer? Exagerado, en extremo. Es más, voy a sacar agua cuando me pega el sol para que nadie me vea. Pero cuando entendió quién era Cristo, y note esto, dimensionó la importancia de hablar de Cristo, ¿qué hizo? Dejó su cántaro, fue a la ciudad, ¿y a quién le habló en primer lugar? A los hombres, quienes la habían dañado. Y les dijo: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? No, es que a mí no me gusta mucho hablar. Es que yo tengo otros dones. Es que yo sirvo de otras formas. Nuestro servicio en la iglesia es una cosa, ¿o no? Y nuestra misión es otra. Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio de David en la iglesia, por ejemplo? La música, ¿no? Pero después Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. En la iglesia David es el guitarrista, el maestro de la alabanza, pero fuera de la iglesia, ¿David qué debe ser? Un evangelista. Felipe, Esteban, ¿qué ministerio tenían en la iglesia? Eran diáconos de la iglesia, servían a las viudas, administraban las riquezas de la iglesia, pero fuera de la iglesia, ¿qué hacían? Predicaban la palabra. Quiero que vea lo que dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora saltemos al verso 20. Todos juntos, ¿qué dice? Enseguida predicaba a Cristo, ¿en dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Salga y predique la palabra, porque una cualidad de un cristiano y del movimiento cristiano en la historia no solo ha sido, hermanos, su mensaje, no solo ha sido su permanencia, no solo ha sido su actitud frente a la persecución. Su misión principal ha sido llevar el mensaje de Cristo con cierta obsesión. Y estoy hablando en términos concretos. Hay cierta obsesión, no porque estemos mal de la cabeza, sino porque sabemos que las personas se van a perder y van a estar eternamente sin Dios. Hay ciertas personas que han dicho: yo no creo en el Dios de los cristianos, y lo dicen con cierta coherencia, porque si de veras existe el infierno, y si de veras el único Dios verdadero es Jesús de Nazaret, y si de veras hay resurrección de muertos, ¿por qué los cristianos que me rodean no son tan insistentes conmigo en que yo me convierta a su Dios? ¿Me explico? Algunas personas llegan a decir: no le prediques, todavía no es su tiempo. Hay que hacer un poquito más de relación. Yo estoy de acuerdo con hacer relación con las personas. ¿Debemos conocerlas a las personas o no? Debemos interactuar. Pero si la persona se muere al otro día, le voy a decir: Dios, perdóname, es que no me dio tiempo de invitarle a un café, no me dio tiempo de llevarme más con la persona. No, hermanos, hay que distinguir entre nuestra misión y nuestra interacción. Felipe, cuando encontró al etíope, ¿se acuerda qué hizo? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicaba a Cristo. No me malinterprete, tenemos que interactuar, tenemos que involucrarnos con la vida de las personas y tenemos la oportunidad, pero predicar la palabra es una urgencia, porque ¿cuántas personas mueren al día, hermanos? Muchas. ¿Cuántas personas, aunque digamos en el velorio descansa en paz, no están descansando en paz? Muchísimas personas. Es muy incómodo cuando llegamos a predicar a un lugar donde ha muerto alguien que no conoce a Cristo. ¿Qué consuelo le podemos dar, hermanos? ¿Le podemos mentir? A lo mucho le podríamos decir: tal vez
Antes de morir, alguien le compartió de Cristo y tal vez se arrepintió como el ladrón en la cruz. Pero no podemos decir otra cosa. Ustedes tienen familia que no conoce a Cristo, ¿cierto? Algunos ya están muy grandes, otros no. Pero usted tiene que predicarles la palabra, porque en el día del juicio, cuando usted vea que un gran número de personas sea arrojada a la soledad eterna, usted va a decir: creo que perdí mi tiempo y no llevé a estas personas a los pies de Cristo. Y claro, todo está preordenado, no negamos eso. Todo está diseñado por Dios, pero nosotros tenemos esa responsabilidad, y el cristianismo siempre se ha distinguido por cumplir con esa misión. Id por todo el mundo y predicadle el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Tal vez usted no es muy elocuente, pero simplemente con que usted llegue y le diga: disculpe, no lo conozco, pero quisiera decirle algo. El Dios que creó el universo lo ama, envió a su Hijo para que muriera por sus pecados, solo a través de él hay salvación, y hay esperanza de una resurrección, porque al tercer día Él resucitó, y lo único que Dios le manda es que crea en Él y que lo busque de todo su corazón. Pregunto, ¿eso es difícil, hermanos? No tiene que estar usted bien de ánimo, no tiene que estar apasionado, apasionada por hacerlo. Saliendo a la calle a comprar algo lo puede hacer, y usted ya les dio testimonio de la verdad. Después de eso, si hay oportunidad, interactuemos, vamos a involucrarnos con la persona, pero tenemos que predicarles la verdad, hermanos. Hagamos una oración y consideremos estas peculiaridades del cristianismo. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Bendice lo que hoy hemos reflexionado, y bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos, que todos nosotros podamos hacer tu voluntad. Señor, muchas veces nos olvidamos de predicar tu palabra. En otras ocasiones también, Padre, estamos sufriendo de bajas en el cristianismo, porque hay muchas personas que probablemente no te han conocido. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a ser honestos, auténticos. También te pedimos que nuestra actitud frente a la persecución sea una actitud de gozo, que no veamos con malos ojos a las personas que nos lastiman, sino, Señor, que con amor tratemos de responder ante la persecución, la opresión que vivimos día a día en esta sociedad. Y también te rogamos, Señor, que nos des la motivación, que nos des el interés por predicar tu palabra por doquier, porque es lo que tú quieres, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.